Hoy en el podcast Robo Studio conoce los 5 episodios más violentos de George Verstappen, padre de Max, campeón mundial de la Fórmula 1. ¿Sabías que su constante en la vida ha sido la agresión en contra de su familia, de sus hijos, de su esposa y de quien se le ponga enfrente en las pistas? Hoy, aquí en el podcast Robo Studio. Comenzamos. Top 1, 1998. El tabloide sueco Expressen publicó que Jos Verstappen, padre del bicampeón de pilotos de la Fórmula 1 Max, fue detenido tras agredir a un hombre que sufrió una fractura de cráneo por los golpes. Esto sucedido en una pista de karting. Jos Verstappen y su padre, Franz, abuelo paterno de Max, que por cierto tenía escaso un año de nacido, en ese 1998 Max Verstappen, bueno, pues tanto Jos como el abuelo de Max, Franz, fueron declarados culpables por un tribunal por dicha agresión. Tanto Jos como Franz recibieron una sentencia de 5 años de cárcel cada uno. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? Ambos evitaron estar tras las rejas, luego de llegar a un acuerdo fuera del juicio con el agredido, informó el diario Expressen, tabloide sueco, en 1998. Top 2, 2008. 10 años después de aquel incidente entre el padre y el hijo, Autosports.com publicó el 9 de diciembre del 2008 que ya separado de su todavía esposa Sophie Kumpen, mamá de Max Verstappen, Johannes Franciscus Verstappen compareció ante un tribunal en Tongeren, Bélgica, acusado de agredir a su pareja. No fue declarado culpable de agresión, pero sí fue hallado culpable de amenazar a Kumpen en mensajes de texto. Además, fue culpable de violar una orden de restricción emitida anteriormente. El diario Volkskrant confirmó que el Ministerio de Justicia había solicitado una sentencia de 8 meses de prisión en contra de Jos Verstappen después de mostrar al tribunal un mensaje SMS en el que Jos había utilizado un lenguaje amenazante y también afirmó la fiscalía en ese momento que las llantas del automóvil de Sophie Kumpen, mamá de Max Verstappen, se habían dañado 3 veces de forma misteriosa. Jos, en consecuencia, fue multado y sentenciado a 3 meses de libertad condicional, pero dicha sentencia, ¿que creen? Otra vez fue suspendida, ahora por petición de la agredida Sophie Kumpen, mamá de Max Verstappen, y ese mismo año, según decía Jos Verstappen, todo iba muy bien con su pareja, pero no, terminaron divorciándose la mamá de Max y Jos. Top 3, 2011. En el año 2011, cuando Max Verstappen tenía escasos 14 años, perdió una carrera de la categoría KZ2 del Mundial de Karting. Y ahora, el piloto de Red Bull relató aquel hecho diciendo lo siguiente: yo estaba molesto, pero mi padre estaba realmente enfadado y decepcionado conmigo. Rompió la carpa y todo lo tiró a la camioneta. Tuve que recoger el car con un amigo en la pista después de la carrera porque mi padre me dijo que tenía que hacerlo yo mismo. Nos sentamos en la camioneta de regreso a casa. Yo quería hablar con mi padre sobre lo que pasó, mi opinión sobre el incidente, dijo Max, pero mi papá no quería hablar conmigo. Seguí intentándolo y en un momento se detuvo en la estación de servicio y me dijo: fuera, no quiero hablar más contigo. Jos abandonó en ese instante en la gasolinería a Max Verstappen, que tenía escasos 14 años de edad, sí, en un arranque de ira de Jos Verstappen. Afortunadamente detrás de ellos venía su ex esposa Sophie Kumpen, de quien acababa de divorciarse tras denuncias por violencia doméstica, y bueno, ella recogió a Max, pero así se las gastaba con agresiones psicológicas, físicas
y de todo tipo Jos Verstappen. Top 4. En enero del 2012, George Verstappen fue arrestado por cargos, fíjense bien, de intento de asesinato. Resulta que su segunda ex esposa, Kelly Van der Waal, de Roermond, presentó una denuncia en contra del expiloto de la Fórmula 1 porque la había atropellado. Kelly posteriormente retiró milagrosamente la denuncia y Jos fue absuelto y liberado 2 semanas después. Luego de dicho acontecimiento, Jos Verstappen y Kelly Van der Waal volvieron a estar juntos. Pero con el paso del tiempo se divorció Jos de Kelly Van der Waal y el divorcio le costó $8 millones. Top 5, 2005. Porque Max perdía un nacional de karts a la edad de 8 años, Jos lo golpeó violentamente en el casco delante de los mecánicos del equipo, en un acto totalmente agresivo que ambos, padre e hijo, Jos y Max, relataron como algo divertido en una entrevista con David Coulthard. Aquí les vamos a mostrar un fragmento de cómo relatan de manera muy orgullosos Jos y Max esa agresión. Es algo increíble, de verdad. Pongan mucha atención. One of the funniest ones was, I think, in that final year in PFI, you remember? Yep. And World Championship. First session. Yeah, I was driving like a potato, I swear. It was really I bad. know. I said, fuck, what is he doing? So I called him in. I was always in the tracks. Yeah. So he came back into this trouble. So he was there and I really smashed him on his helmet here. Bang! And he was like... All the mechanics around, they were like, what happened there? Bien, pues estas fueron las 5 agresiones más violentas del tal Jos Verstappen, una fichita. Así que si las agresiones verbales son constantes hacia Sergio Pérez y todo lo que haga, pues ya saben por qué. Ya conocen los antecedentes, que este tipo se dedica a agredir a quien se le ponga enfrente y pise los intereses de él y de su hijo. Qué lástima, en verdad, que tenga esta actitud este pobre tipo Jos Verstappen, que en su paso por la Fórmula 1 siempre estuvo a la sombra de Michael Schumacher. Obviamente nunca pudo hacer nada, nunca pudo destacar, y lo máximo que pudo hacer en la Fórmula 1 fue subir 2 veces al podio en tercer lugar. Algo que seguramente le tiene traumado, y que ver a Sergio Pérez subir al podio y ganarle carreras a su hijo, pues bueno, debe ser todavía algo más frustrante y traumante para esta fichita que se llama Jos Verstappen. Un cáncer dentro del automovilismo y un ejemplo claro de agresiones físicas, verbales, psicológicas en contra de quien se le ponga por delante. Qué lástima. Pero bueno, esto fue el Podcast Rod Studio. Los esperamos en la próxima emisión y suscríbanse tanto en Spotify como en YouTube. Hasta la próxima. Bye.